Advertencia, en este episodio se abordan temas relacionados con el sexo y la discapacidad de manera humorística y respetuosa. Si eres sensible a estos temas, te pedimos que escuches con cuidado. Nuestro objetivo es promover la inclusión y la diversidad, no ofender a nadie. Otro episodio más de La Mirilla, hoy con alguien muy especial. Esta persona también me la encontré por redes y me vine hasta Capital a hacerle una nota. Las presento, Andrea. Hola, ¿cómo estás, Ana? Gracias por venir y bienvenida a mi casa. Bueno, mi nombre es Andrea López de Mora. Ay, qué mucho apellido. Sí, es compuesto. Así que es solo de mi papá. Si pusiera el de mi mamá, no terminaríamos hojas del DNI. Bueno, contame por qué te contacté. Bueno, para hablar de sexualidad y discapacidad. Bueno, yo soy counseling y estudié consultoría en sexualidad y también, bueno, como me gusta estudiar, orientadora en sexualidad y discapacidad o diversidad funcional. Perfecto. Y bueno, en los últimos años, que son varios años, brindé algunos talleres sobre discapacidad y sexualidad de forma privada, autogestiva. También trabajo también. Porque yo les voy a contar algo a la gente que nos está escuchando. Nosotros hace una hora que estamos hablando fuera de grabación. ¿Dónde estamos y qué era esto antes? Es así, yo soy misionera, mi familia también es de Misiones, hace 25 años que vivimos acá en Buenos Aires y hasta este año, en febrero, vivíamos acá en este ambiente que estamos ahora, en la casa, pero era una obra social de Misiones y mis papás trabajaban en el tabaco, plantaban tabaco de Misiones. Entonces, en el 97 empezamos a venir a Buenos Aires para tratar en el Garrahan a mi hermana y a mí, porque ambas tenemos discapacidad. Entonces, ¿querés decir qué tipo de discapacidad tenés? Porque acordate que la gente no nos está viendo. Sí. Tengo discapacidad motora. Estoy en silla de ruedas, o sea, soy usuaria de silla de rueda motorizada. Tiene una silla de ruedas muy futurista. Sí, es nueva, hace como 3 semanas que la tengo. Mi hermana también tiene discapacidad motora, o sea, ambos tenemos patología desconocida, no sabemos, pero creemos que es una distrofia muscular desconocida, posible distrofia, no hay diagnóstico. Bueno, entonces venimos a Buenos Aires para tratarnos en el Garrahan y bueno, en esa época era como esta cosa de sanar el modelo médico rehabilitador, entonces mis papás venían como que nos teníamos que curar. Y entonces veníamos a esta casa que era de la obra social. Luego, la señora que vivía acá se enfermó y propuso a mis papás que si querían trabajar acá, porque nosotros, vivíamos en el campo, en el monte. Allá se llama chacra, lo que son pequeñas hectáreas para agricultura familiar. ¿No? Claro, no es lo mismo que la chacra de acá, que la chacra de los millonarios. No, es como para sobrevivir, la plantación, para comer y para el pequeño cultivo, para obra social o para la venta. Vivíamos allá, luego antes de venir, cuando empezamos a venir acá, vivíamos en el campo, o sea, en el monte. Luego nos mudamos a un pueblito, pero no nos iba muy bien, porque mi mamá trabajaba en la escuela, mi papá trabajaba de albañil. Bueno, entonces cuando venimos acá, esta señora se enferma y propone a mis papás si querían quedarse en el lugar de ella. Y como nosotros allá necesitábamos, por ejemplo, no teníamos para ir al secundario en esa época, las escuelas ninguna era accesible de ningún punto de vista. Nosotros sí íbamos hasta en la rural, o sea, en el campo íbamos a una escuela rural y después en el pueblo íbamos a una escuela de frontera, pero no era accesible nada. Y para la universidad o para terciario no había en ese entonces, o sea que nosotros a lo sumo hubiéramos llegado quizás a la secundaria, pero luego ya no. Entonces por eso mis papás resolvieron venir para acá para buscar como un futuro mejor, y también para la cirugía, porque en ese momento estábamos en plenas cirugías, porque tengo malformación, pivot, luxación de cadera, rodilla y bueno. O sea, tuviste un montón de cirugías. Sí, creo que unas 9 y paré de contar. Es así. Así que, y bueno, y ahí empezamos a venir y a vivir acá, pero vivíamos en 2 habitaciones nada más, porque venían pacientes de Misiones también con enfermedades diversas, discapacidad, en fin.
Y bueno, y nos fuimos quedando y así fue que pudimos ir a la escuela acá. Tampoco era accesible en esa época, en esa época había la integración, entonces nos costó mucho encontrar una escuela que nos aceptara. Claro, a mí me fue un poco más fácil. Yo tuve como más ventaja en eso. Yo también fui una niña integrada. Por eso, nosotras fuimos integrada también, pero costó, a mí integrarme. Luego, viste que mi hermana, por ser mi hermana, era como... Y siempre, viste, uno rompe el hielo y después viene el otro atrás y es más fácil. Yo siempre digo, ojalá que lo que hago yo, lo que hacen mis amigos, lo que hace Andre, que ahora ya la considero amiga, sirva para los que vienen atrás. Fuimos rompiendo un montón de barreras y de cosas para que los que vienen atrás les sea más fácil. Bueno, a vos te pasó muy cercano con tu hermana. Sí, nos podamos sacar y bueno, y ahí empezamos, ¿no? Tuvimos las cirugías y esta cosa de que íbamos a caminar, pero no, bueno, todo un proceso, porque bueno, cuando yo era chiquita yo también pensaba que iba a poder caminar, pero no se pudo y bueno, y fue frustrante para mí el hecho de darme cuenta de que en realidad no fue darme cuenta, fue que me lo dijeron, que el día de mañana si quería ir a la biblioteca era mejor agarrar la silla de ruedas que agarrarme las muletas. ¿Vos caminaste en un momento con muletas? Sí, pero muy poquito muy poquito. Quiero decir que distancias cortitas. O sea, claro. No podría ser una cuadra, era muchísimo para mí, muy dificultoso. Así que, bueno, y ahí a los 14 años fue que ellos querían siempre buscando el porqué de esta patología, pero eran muy agresivos los estudios y a los 14 años como que entré en la rebeldía y dije no, ya no más y dejé de estudiarme para saber el diagnóstico y solo traté los síntomas. Igual ahí tuve unas cirugías más, creo que de pies a los 15 y otra cirugía cuando me sacaron la barra, porque a los 14 pusieron barra, a los 21 creo 20 fue casi, sí, a los 19 casi 20 me sacaron la barra porque se me despegó. Pero yo es como que ahí dije quiero vivir y no buscar el porqué, porque no me define en sí, o sea no ayudaba nada en ese entonces saber qué patología tenía, sino que yo quería seguir estudiando, haciendo una vida más cotidiana, ¿no? ¿Y de ahí a la sexualidad en qué momento llegamos? Exacto. Ay, no, ese fue un camino más largo. Y sí, imagínate que en ese entonces no tenía nada de información, porque todo lo que me decían era que me iba a romper. Exacto, no, porque te rompe, no. Porque... Bueno, evidentemente no te rompieron nada. No, estoy enterita, todavía aviso. Que se enteren por acá. Y no, ahí eso fue un proceso recién como yo siempre fui curiosa en realidad, ¿no? Pero no sabía, entonces yo me tuve que aprender sola. Y en esa época, por suerte, ya había empezado algo de que había internet. Entonces, como después de los 18 estoy hablando, porque hasta ahí era como que solo algunas personas podían tener computador en la casa o íbamos al ciber, pero en el ciber no podías buscar muchas. Entonces me fui como interiorizando y luego como que empecé a estudiar counseling, porque cuando... Explícanos qué es específicamente. Sí. Yo salgo del secundario, voy a estudiar licenciatura en psicología, pero me tenía que operar la columna. Entonces, dado que la rehabilitación y el reposo me había sido muy largo de la cirugía anterior, yo pensé, no voy a poder estar tantas horas sentada para estudiar. Entonces, donde estudiaba, conocí esta carrera que se llamaba counseling y dije, ¿qué es esto? Y me fui averiguando. Luego me opero, entonces, y decido hacer que es una carrera terciaria, que es una profesión de ayuda, que apoya o que ayuda a las personas cuando están en crisis vitales y también para el autoconocimiento y el desarrollo personal. Eso en cuanto a lo que sería una atención psicoeducativa, ¿no? Después hay otras orientaciones, por ejemplo el de la sexualidad, donde podemos orientar y principalmente los claves es la escucha, la aceptación incondicional, y la autenticidad, ¿no? Son tres pilares, ¿no? Entonces, y ahí en la carrera yo cuestionaba, porque en la carrera vemos varias materias, ¿no? Y sexualidad era una, pero discapacidad no había. Nadie hablaba, o sea, cuando yo decía, profe, pero ¿y discapacidad? Había niñez,
adolescencia, vejez, pero no había discapacidad. Y ahí empecé como que faltaba, porque no había, y en esa época tampoco en las otras carreras se hablaba de la sexualidad de las personas con discapacidad. Y ahí empecé a buscar yo sola por internet a ver qué. Y ahí empecé a tomar cursos, a interiorizarme sobre qué era, qué corrientes había, qué ideas había. Pero ya en esa época, que ya era, no sé, 2014, por ahí, yo ya tenía pareja. Estabas haciendo las prácticas, digamos, básicamente. O sea, ya había, pero la adolescencia fue muy difícil porque yo no sabía lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Porque como todo era limitante, todos decían que no, las cosas. Pero yo seguía como mi intuición. Así que yo a los 22 años por ahí ya creo que me puse de novia y después ya me puse en pareja. Y con esa persona estuve como casi 10 años. Un montón. Uh-huh. Bueno, y ahí fue donde... Experimentaste ahí. Sí, experimenté. Por eso, ahí fue donde fui interiorizándome más y más para poder orientar a otras personas y no pasar por lo mismo, porque las preguntas que yo me tenían era, ¿será que me va a romper? Yo pensaba ¿qué es el sexo? O sea, ¿qué es tener relaciones sexuales? Y de verdad, yo me preguntaba, ¿me va a doler? ¿Será que algo placentero me va a gustar? ¿Qué se siente? Claro. ¿Qué me va a pasar? ¿Será que me rompo mismo, como todos me dicen? ¿Qué pasa con la sexualidad y la discapacidad? El común de la gente piensa que las personas que tenemos alguna discapacidad no hacemos lo mismo que ellos. No es seamos verdad, tantis. porque por lo general la pregunta es ¿qué es la sexualidad en la discapacidad? ¿Viste? Como que esta cosa que es diferente, como que hiciéramos cosas diferentes. Y no, la sexualidad es igual para todos, porque nosotros nacemos y morimos por sexualidad y por ende es igual y le sentimos igual. Lo que cambia son las prácticas, pero eso cambia no porque tengamos discapacidad simplemente. Cambia porque somos seres humanos y cada ser humano tiene sus propios gustos, sus propios placeres. Exacto, y puntos de erógenos, etcétera. Entonces, es una pregunta igual que siempre me la hacen, ¿cómo es la sexualidad de las personas con discapacidad? Y yo digo, igual que todas. Es por el mismo lugar, chicos. Es por el mismo. No, pero también, ojo, hay que tener en cuenta que no para todas las personas es igual o significa lo mismo tener relaciones sexuales. Ejemplo, nosotras podemos decir la penetración, el coito, o sea, agarchar. Pero, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que siempre se piensa que hacen lo mismo y no. Las personas tienen diferentes discapacidades, por ende, también las personas tienen diferentes gustos. Para alguien, no sé, para alguna persona con discapacidad, quizás ir a comer un helado, comer un chocolate es sexualidad. Bueno, para mí también comer el chocolate. Me genera mucho placer. Está perfecto, ¿no? Pero digo, ¿no? O sea, eso. O por ejemplo, ir de manos, agarrados de mano por la calle. O nosotros no tendríamos que normalizar, por así decirlo, que cada sentir es diferente. Y porque también, lo digo por nosotras, ¿no? Porque nosotras quizás lo relacionamos el sexo con la penetración. Sí. Pero no es así para todo el mundo, no todo el mundo puede hacerlo. Inclusive no teniendo discapacidad también, ¿eh? Son elecciones. Tengo una pregunta que me hicieron, que ya te la hice afuera de la grabación, y yo quiero que me la contestes, porque alguien alguna vez me dijo que los chicos con un montón de discapacidad, porque fue así, no hay que hacerlos tener sexo, voy a citar la palabra para que lo retomes, porque después no pueden frenar sus impulsos o que van a querer todo el día. Ay, sí. Contame qué es eso, porque es algo que yo soy del campo, así que es algo como que se rumorea por ahí. Sí, mirá que ese es uno de los mitos, creo que el más importante, por así decirlo, ¿no? Mira, pasamos de ser asexuados, o sea, las personas piensan, por un lado, que no tenemos deseo. O sea, las personas con discapacidad no tienen deseo. No, porque se infantiliza totalmente la persona con discapacidad. Exactamente, pero ahí van los que las creemos.
somos hipersexuales y no podemos controlar nuestros impulsos. Y por eso después son dos extremos totalmente. Y acá tiene que ver con la educación, los límites de lo público, lo privado. Tiene que ver con el límite y la educación. Por eso es tan importante la ESI, ¿no? Y con perspectiva en discapacidad más. Un montón. Pero la respuesta es sí puede y no va y no le va a pasar que no va a poder frenar. No, a ver, a todos nos puede pasar que sí, ojo, ¿viste cuando conocemos a alguien y estamos ahí reenganchados? Sí, querés todo el tiempo, todo el tiempo. Pero eso va a pasar en ese cosa, pero no porque tenga discapacidad y después no lo vas a poder frenar, no, eso no es así. Es un mito muy grande. ¿Por qué los médicos no sexualizan, no hablan de sexualidad en personas con discapacidad? No voy a hablar de niños con discapacidad porque no, pero con personas con... Porque, por ejemplo, yo siempre fui a consultas médicas, bueno, ahora porque soy más grande uno va a la ginecóloga, pero yo me acuerdo que en mi preadolescencia ya los médicos deberían haber hablado de sexualidad con un montón de cuestiones. Sí, pero lo que pasa es que ellos ven más la parte clínica, médica, entonces creo que se fijan en eso y se olvidan de lo que es lo demás. Se basan simplemente en lo que es clínico y hasta ahí nomás, porque tampoco que te dan mucha orientación. Al contrario, yo creo que ellos invisibilizan el hecho de que nosotros tengamos una vida sexual. Por eso, a mí, creo que casi todas las consultas creo que me han preguntado si era virgen o si había tenido mi primera vez o algo así. Son como de preguntas así de librito. ¿Qué herramientas hay para las personas con discapacidad para sus placeres sexuales? Que vos decís, esto me llamó la atención y decís, mira qué bueno que está esto. Sí. Pero capaz que conocías algo que vos decís que no es innovador o... Yo sinceramente hasta ahora no vi así algo súper innovador. Un amigo ganó una silla. ¿Cómo? Es una silla que se balancea. Por ejemplo, la persona con discapacidad que tiene discapacidad motora, ¿no? Se sienta en ella y la otra persona se sentaría en su regazo y como que balancea. Hace el movimiento. Claro. Eso me pareció interesante, pero como yo no probé, no. Te la va a tener que prestar. Sí, ahora creo que voy a tener espacio, pues me dijo. Pero no sé si, no le veo tanto. Él me dijo que es bueno como para una experiencia, pero así después es quizás más incomodidad de tener que armarla y todo el proceso. Pero los vibradores y los juguetes sexuales actualmente, si bien hay un incremento de una idea de querer hacer para discapacidad, pero todavía falta. Por ejemplo, estaría bueno, ¿no? Uno que creo que están haciendo uno que que el juguete se agarra a la mano de la persona en lugar de la persona agarrar el juguete. Por ejemplo, una persona que no puede agarrar con la mano, el juguete le agarra a la mano a la persona. Que eso estaría interesante. Luego, sabes, ¿no? Que, o sea, las camas, sí, hay camas con formas, bueno, sí, sillones y eso. No sabía, me estoy enterando de un montón de cosas. No, pero que se pueda servir. Igual yo lo que veo es que se puede servir para cualquier persona. Pero yo no he visto así algo de juguetes adaptados serían. Exacto, creo que falta. Lo que hay actualmente quizás son guías educativas, ¿no? De discapacidad. Para mí falta mucha información. Sí. ¿Qué consulta fue la más rara que te hicieron que vos dijiste, no puedo creer que me estén consultando esto? Más allá de que te preguntaron si sos virgen, que evidentemente se ve que no. Ay, es que me han hecho tantas en el tiempo que yo tendría que haber anotado en general. Pero la primera que se te venga a la cabeza, porque seguramente que debe ser la más bizarra que te hicieron. No, lo que me han hecho es levantarme la pollera, por ejemplo, para ver cómo era. Yo si sos como una Barbie. Exacto. Como que tiene la bombacha de plástico. Claro, yo tenía una pollera larga y la señora me dijo, ay, yo quiero, o sea, ella empezó a levantarme la pollera porque quería ver cómo la tenía. Como usted, señora, la tengo, claro. Quizás más depilada. Hace un montón de tiempo, pero sí, eso me pasó. Después, o sea, las preguntas siempre son si ya tuve relaciones sexuales o cosas así. Básicos, como o si puedo hacerlo, qué hago, si me puedo mover.
o sea, de preguntas personales. ¿Cómo fue tu primera relación que vos decís que vivas con este miedo de me van a romper, me va a doler, me va a hacer esto? A ver, yo lo que tengo es una discapacidad visual, pero cuando se apaga la luz ninguno de los dos ve, entonces estamos en las mismas condiciones. Vamos a ser sinceros con un montón de cuestiones. ¿Cómo es el sexo con usuario de silla de rueda? Porque supongo que la primera vez que ojo, estoy presuponiendo y estoy preguntando desde la total ignorancia. La primera vez que tuviste relaciones sexuales, ya eras usuario de silla de ruedas. Sí, porque es de nacimiento. Bueno, pero ¿cómo fue toda esa situación? Porque no me imagino, como que yo no lo pasé por eso, entonces quiero saber la experiencia y supongo que los que están chusmeando del otro lado también. Fue complejo, o sea, en el sentido de que tuve que arreglar, porque obviamente en mi casa no daba, ¿no? Y no. No daba. Así que tuve que arreglar con un amigo, con mi mejor amigo, que me llevó hasta un punto, me encontré con el chico y fui a un telo. Muy bien. Pero toda esa jugada, y después él me tenía que dejar en un punto, mi mejor amigo me retiraba. Ahora todo el mundo se está enterando porque nadie sabe de esto. Bueno, es una primicia. Y nada, así que fui... O sea, tu primera vez fue en un telo, básicamente. Exacto, fue en un telo. A todo eso, yo no sabía mucho, así que yo chateaba con un amigo de Tandil, que todavía chateo con él, y él me explicaba las cosas que se hacían. No, me decía cómo se hace sexo oral, todo, me decía. Te dio una re clase. Sí, re clase, pero yo no sabía, yo decía, ¿cómo ¿Qué hago? es esto? ¿Cómo arranco? ¿Qué hago? ¿Qué se hace? ¿Bobá? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, pero eso, por ejemplo, está re bueno que tengas un amigo gamba que te explique la situación antes, porque para todos la primera vez es rara. Sí. Porque no es una situación de que, ay, qué bueno, como las películas. No, es una situación rara que no sabes para dónde moverte, no sabes qué hacer, es toda una situación complicada. Y por eso digo yo, que era complicada para mí, que soy grandota, torpe y encima de baja visión, en un usuario de silla de ruedas debe ser más complicado todavía. No, pero imagínate que de esto estamos hablando que hace, no sé, 20 años, más de 20 años. Entonces, claro. En ese entonces, una chica en silla de ruedas en un telo, o sea, imagínate que todos nos miraron. Y yo me sentí desapercibida, no pasaste jamás. Yo sentía que todos me decían, va a coger, y sí, y sí, como todos los que vamos al telo. Pero para mí era como, Así que claro que estaba nerviosísima y no me acuerdo mucho porque como que creo que mis nervios fueron tanto que algunas cosas como que se me pasaron. No fue tan malo como yo esperaba, pero no fue bueno tampoco. Pero no te rompieron. No me rompieron, pero tampoco fue bueno, o sea... Bueno, pero era la primera vez, exacto. Tampoco se puede pedir tanto. Pasable, ponele. Hoy por hoy lo digo pasable. En ese momento yo pensaba que era un desastre, que había sido un desastre total. Y no fue tan desastre hoy después de muchos años, ¿no? Simplemente la falta de experiencia y un montón de cuestiones que se dan en ese momento, ¿no? Porque también era otra sociedad. Entonces... Por suerte la sociedad cambió un montón para bien en un montón de cosas que son, no sé si la palabra es aceptable, sino como que están más normalizadas. Sí. Pero, por ejemplo, hay un montón de tabús con el tema de la sexualidad y la discapacidad, porque es como que algo que no se habla, no se mira, no se toca, no nada. Me parece que estas charlas y tomarlas así desde el humor y hablar claro. y reflexionar, me parece que es lo que uno tiene que aprender a abrir cabeza, porque no estamos solamente hablando de sexualidad en discapacidad, estamos hablando de sexualidad en general, porque la primera vez de todo fue traumática, porque seguramente que nos va a dar información que ni yo ni nadie sabía, qué sé yo, lo de la silla no lo sabía, y está buenísimo. Claro, y eso yo pienso que hay algunas cuestiones importantes. Una, el consentimiento. Dos, la información, o sea, ¿qué vos podés decir a la otra persona? Explicar lo máximo que podés si querés. Al menos en mi caso yo he hecho eso, explicar qué necesito yo, cuáles son los requerimientos. Te paso múltiples choices, te paso una listita. Para que la otra persona también sepa y esté más relajada, porque si la otra persona no sabe qué hacer con, con tu cuerpo, entonces sí, es importante decir dónde sentís placer, qué movimientos duelen en caso de que sea una persona que esté en silla de ruedas, que tenga alguna distrofia o atrofia. Entonces eso, ¿no? Y, por ejemplo, una persona con discapacidad que está en silla de ruedas como yo, va al telo, necesita que alguien le pase a la cama. Entonces, o no sé. Pero vos sabés que prácticamente no hay telo accesible.
o sea, estamos acá en Capital y no sé, yo conozco uno. Y ese uno tiene una rampa tipo U, así no sé cómo, zigzag o como curva, Sí. lo cual con esta silla que tengo ahora no podría ir. O sea que cuando te vea con la otra silla es que te vas a ir a Claro, ahí agachar. voy. Están todas. Te Pero, delata. pero no hay, o sea, no hay. Y, por ejemplo, imagínate que para otras personas, yo soy livianita, por ende, alguna persona, pero si quiero ir con otra persona con discapacidad, por ejemplo, estaría bueno que hubiera grúa para levantar y poner en la cama y luego y así. Tenemos que abrir un telo accesible. O coger con la grúa también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo no tengo grúa, no sé lo que es grúa, pero se puede usar para eso. Si alguien está escuchando y tiene una grúa y nos la quiere prestar. O no, si no practicó todavía, practique. Y nos llama y nos cuenta. Que mande ahí al elefante en la sala la experiencia. Exacto, necesitamos. ¿Qué es lo más zarpado que hiciste en tema sexualidad? Yo después te cuento una experiencia bizarra de sexualidad y un telo. No, lo más bizarro es, bueno, ahí va. Es ir en auto, o sea, ir en auto a coger los bosques de Palermo. No, eso fue la peor experiencia de mi vida. No bueno, pero a nadie. Yo nunca fui a coger a los bosques de Palermo en auto. No, pero ya de un auto ya no da. Es difícil. Qué complicado igual. No, sí, vos tu tamaño no da y yo no da. O sea, imagínate que así, yo es lo complicado, o sea, André, tenemos un problema de altura porque yo soy muy alta y André es comprimida. Es un punto raro, André, al lado mío, yo pobre. te doy mi experiencia. El auto no es cómodo para... O sea, que creo que no tiene que... El tamaño, creo que es el tema del auto, difícil. Es como una experiencia, un punto a anotar en la lista de alguien. Es una experiencia, pero eso fue lo más loco. Creo, o sea, lo más loco, así, pero de bizarro, porque fue bizarro. Era calor, el auto no tenía aire acondicionado, no sé qué miércoles le pasaba. ¿La silla atrás? No, la dejé en la silla. No, porque imagínate que encima cayera la policía, la silla atrás era como todo un combo. No, sí, además que el auto de la policía que daba vuelta, no, era un... No, por eso era muy bizarro. Fue la experiencia más bizarra que tuve. ¿Hay algo que te da pudor? Yo soy vergonzosa. En realidad yo soy súper tímida. Se te nota igual. Es que las personas me dicen lo mismo. Todo el mundo me dice que no se nota, pero sí, soy re tímida, me cuesta mucho. Por eso hablo sin parar. Cuando das un curso de estos que me estás contando de sexualidad y todo, ¿cuál es? Porque hay momentos que uno jode mucho, que hace mucho humor. Y en el momento que decís, bueno, no, a ver, esta parte es seria y esta parte quiero que presten atención porque quiero que me escuchen y quiero que des este mensaje, más allá de que estábamos hablando de esto del consentimiento, con la otra persona, por supuesto, que digas, esto es importante y obviamente vamos a hablar de profilaxis y de todas estas cuestiones. Quiero que me hables de esa parte. También está esta creencia de que las personas con discapacidad como no garchan no tienen que hablar de profilaxis, y al contrario, hablemos el doble, el triple, y todos tenemos que hablar de profilaxis. Los temas en sí, o sea, siempre son propuestos por la otra parte, por lo general, entonces es como que yo me tengo que guiar lo que me piden. Pero siempre piden como casi las mismas cuestiones, que son los mitos, los prejuicios, los derechos, quizás hasta ahí. Pero los mitos y prejuicios es lo que siempre me piden. Todos me piden eso, pero solo te conto. Sí. Ahora, yo pienso lo mismo en el hecho de que sí es importante. Por ejemplo, hablar de que existan bien operaciones, procedimientos sin autorización de la persona. O sea, de anticonceptivo, ¿entendés? Que eso pasa muchísimo, más con discapacidades intelectuales. Pasa de que de repente le ponen un DIU y no sabe qué le pusieron, no sabe ni qué le pusieron. O sea, no se informa, porque los médicos no reciben conocimiento, herramientas en la carrera cuando estudian de cómo informar. Ejemplo, el lenguaje simple. Los médicos por lo general siempre van a hablar al acompañante sin importar qué discapacidad tenga. Por ende, no hay una explicación del lenguaje simple para que la persona entienda. O sea, y eso es importante, explicar. A ver, si el médico te habla todo con todas sus palabras científicas, o sea, nadie lo entiende. Y eso se pierde.
Entonces, es importante que hay que usar preservativo. Ahora, el tema es, depende de la discapacidad, quién pone el preservativo. Eso es, ahí está la falta de atención e información y que puede traer problemas o prejuicios, porque, a ver, no hay una orientación de anticonceptivos, no hay una orientación de qué terapia, por ejemplo, si quisiera hacer una terapia sexual o necesitaría orientación. No, es muy escueta la atención que dan, lo cual nos perjudica porque falta. Y ese es uno de los temas. O, por ejemplo, sabes que no hay intérprete de lengua de señas, por ejemplo. Yo soy intérprete de lengua de señas, así que el día que quiera dar una charla de sexualidad, yo me comprometo Bien. a venir y hacerla, la hacemos accesible. Pero eso pasa en todas las consultas médicas que hay, ¿no? Entonces, pienso que en eso falla y casi nadie pide, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nadie piensa de que las personas con discapacidad van a necesitar una anticoncepción, porque si no coge, ¿para qué la queremos? Claro, entonces, está totalmente anulado. Entonces, cuando puedo, por ejemplo, meto el tema, al menos ahí para nombrar un poco, pero no se pide mucho, pero por la falta de conocimiento. Después no se habla casi de lo que es las prácticas en sí, el sexo oral, cosas así que yo también hablaría. ¿Cómo quiero practicar sexo oral? ¿Cómo hago? ¿Cuáles son las dificultades de cada una? Y ahí ir viendo, pero no se habla de ciertas prácticas. Y además, ¿qué anticoncepción usar con esa práctica? Pero porque no está habituado a que una persona con discapacidad hable de sexo oral. Sí, no está habituado que hable de sexo en general. Sí. Entonces, por eso no se habla de las prácticas en concreto. Y yo pienso que quizá que estaría bueno poder hablar directamente las prácticas de cada una para sacar dudas también. Muchas personas tienen rigidez muscular, lo cual quizás no pueden abrir totalmente la boca o cosas. Son cuestiones que producen frustración porque lleva a hacer comparaciones con otras personas, que no está bueno hacer comparaciones en ningún punto con nadie. Pero ¿qué pasa? Como hay una tendencia a la baja autoestima también en muchas ocasiones, eso baja y luego hay también un maltrato psicológico a veces de los mismos acompañantes o cuidadores o personas que rodean a las personas con discapacidad diciendo, bueno sos atractiva, ¿qué sucede? Entonces pienso que por eso que es importante hablar de eso y hablar de la autoestima también, que es algo que no se habla y es importante en la sexualidad y en la vida, por supuesto. Sí, en la autoestima en general, no para la persona solamente con discapacidad, sino en general. La autoestima en general. Picante, yo quiero que me hables de todos estos mitos y morbos que te preguntan todo el tiempo. Los morbos y los mitos. No, como te decía, uno es esto de también, la pregunta es si podés o querés o tener deseo. El otro es también de que tenés mucho deseo sexual. Después, no sé, mitos tipo, te preguntas si puedes maternar, o si puedes tener hijos, si querés, si podés, y a veces te sacan ahí sacan conclusión que no. Hacen todo eso y después te dan una... Claro, porque se hablan y se contestan solos. Yo voy a preguntar algo, que te lo contesté antes, igual esto, pero vamos a hablar del mito de la gente con baja estatura. Porque es algo que todo el mundo se pregunta. Y yo te lo contesté con una experiencia personal. No, yo no opino de eso. No es una pregunta que... Estamos hablando de la gente que no sabe la regla de la E. Dice que las personas de talla baja o bajitos o que son más petizos que el resto tienen una importante sexualidad. No, yo pienso, además hay que desmitificar también de que el tamaño es súper importante, porque vamos a ser sinceras, la penetración puede tener un pene enorme y
nada, vos no disfrutás nada. Yo pienso que a veces es mejor un tamaño estándar, chico, pero que sean juguetones, de que no hagan nada, porque por lo general el machismo, ¿no? Y el machirulo del patriarcado y todo hace que a veces los hombres piensan que por tener un pene grande ya no hace falta hacer nada, ya es todo. Y entonces ahí yo recomiendo ¿no? Que siempre hay que trabajar, muchachos. Porque nosotros nos esperamos mucho. Y hablando de sexualidades, porque hasta ahora venimos dando ejemplos de parejas heterosexuales. Exacto. Pero también diversos tipos de pareja. Exactamente. Y viste pero la discapacidad, o sea, con las personas con discapacidad, si te das cuenta, es como bastante tabú el hecho. La homosexualidad o las personas... También hay que hablar de esto. Adentro de la comunidad disca hay un montón de discriminación. Exactamente. Porque siempre hablamos del otro, del de afuera, la persona con discapacidad, con la persona con discapacidad, pero adentro de la comunidad nosotros discriminamos un montón. Yo me incluyo, porque a veces lo haces sin querer. Es que, primero es que nosotras sabemos todo de todo. Porque se puede pensar que por tener una discapacidad sabes de toda la discapacidad. Y no sabes. No, por eso yo te pregunté un montón de cosas, porque yo te dije, yo no soy usuaria de silla de ruedas y vos preguntame cosas de cómo es mover. Claro, porque ahí está el punto, porque no sabemos. Podemos estudiar, preguntar, pero no la vivimos. Por ende, se nos pasa un montón de cuestiones que no vamos a tener en cuenta. Por eso es que yo no culpo a veces cuando no se dan cuenta también las otras personas de la falta de accesibilidad para la silla de ruedas, por ejemplo. Claro, porque no es algo cotidiano en la vida del otro. Exacto. A mí me pasó hace poco que tenía un amigo que se fue a hacer un fondo de ojos y había dejado, donde tenía que volver a buscar su auto y sus cosas donde lo estaban esperando. Tuve que cruzar un montón de cuadras con carteles, con cosas. Bueno, le digo, ¿viste? Lo que sentiste vos es lo que siento yo todos los días. Exacto. De chocarte un cartel, ¿por qué? Porque a veces no lo ves, o el espacio es muy reducido, por ejemplo, a ustedes con la silla les pasa, el espacio es muy reducido y dueños de los bares no se dan cuenta, pero quizás no lo hacen desde la maldad de decir, ay, lo voy a poner acá para que la persona con discapacidad se lo lleve puesta. No, es porque en su cotidianidad no lidian con eso. Quizás lidian con otras cosas. Sí, es que todo, o sea, imagínate que no se dan cuenta de los colores, puede estar, ¿no? Por ejemplo, si tenés baja visión, pero no sos ciego, pero ves algo, ¿no? También los colores, nadie tiene en cuenta eso. Luego, todo lo sensorial, por supuesto, la sensación en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es la más adaptada del país, ¿no? Tenemos pocos semáforos con el sonido para personas ciegas. Y volviendo a lo otro, uno de los mitos justamente es pensar que las personas con discapacidad son todas heterosexuales. Chicos, no. Pero es un mito, eso realmente es un mito. Las personas no relacionan la comunidad LGBT con las personas con discapacidad. Bueno, en realidad, viste que ninguna nos toma mucho. No. Ninguna comunidad se relaciona con nosotros. No. Pero bueno, estamos acá. Chicos, somos parte de un montón de comunidades. Exactamente. Y existe, ¿no? Pero todo lo que dificulta, ¿no? El conocerse. Si bien ahora, por suerte, hay más abertura, ¿no? Donde las personas pueden relacionarse más con otras, todo, y están visibilizadas más. Las mujeres han salido mucho más también, siento que a visibilizar la diversidad, y eso está bueno. Ahora te voy a hacer una pregunta que le hice a Yara, que fue mi primera entrevistada. Yara me contó que durante la pandemia, pues yo le pregunté qué fue lo más bizarro que te había pasado, y Yara me contó que durante la pandemia todos estaban felices con el Tinder, porque claro, Yara es una persona con discapacidad visual, es ciega, entonces con el Tinder la pasaba mal, dice, no daba preguntarle a mi mamá, me dice si este chico estaba bueno o no. Lo que pasa es que, a ver,
De conocer gente en Tinder, sí. O sea, yo he usado las redes sociales, Tinder, Badoo, Facebook Pareja. Ah, le rajaste a todo, te faltó el Grindr nada más, el Grincher le digo. Todo. Así que salí el con de los chicos de la comunidad, justamente. Salí con gente de Tinder y en pandemia también, o sea, hubo pandemia, pero yo salí en pandemia. Eso no se hace, señores, pero... Todos nos hemos escapado en pandemia, porque vamos a decir la verdad. Pero en ese momento yo pensaba, bueno, de algo hay que morir, pero bueno, no estaba bueno. No estaba bueno, pero bueno, saliste, no importa, le hiciste una escapadita. Lo más bizarro que fue, eso es fuerte, pero ahí va. Es ir al telo y durar, ponerle que 30 segundos. Eso fue lo más bizarro. El chico... Sí, 30 segundos. O sos muy buena o el chico era muy precoz. Son las dos opciones que tengo. Y me reí muchísimo. Porque Pero eso fue, ¿lo conociste en Tinder a él? Sí, en una red social, no me acuerdo si Tinder, Sí. Badoo, sí. Fue una de esas experiencias locas mías y nada, conocí en la puerta de su telo. Ah, no tenían relación previa, fuiste a garchar directamente. Exactamente. Está perfecto. Pero fue el chasco de mi vida. Me reí igual hasta el día de la fecha. Y sí, porque es un montón. Bueno, está bien, porque Alberto nos había dicho que las salidas tenían que ser breves. Exacto, era brevísima. Pero sí. Pero eso también está bueno para desmitificar. ¿Sabes por qué? Porque también se piensa que solo tenemos relaciones sexuales o encuentros cuando románticos, digamos. Que hay un interés amoroso. Y no, gente. Nosotros también tenemos relaciones sexuales o encuentros sexuales que no tienen que ver con lo amoroso específicamente. Aunque yo pienso que en todo hay algo de cariño, pero no romántico de amor. Y eso yo pienso que habría que visibilizar más el hecho de que no solo podemos tener relaciones desde ese punto amoroso, sino que también desde el punto que se quiere coger y que no sea raro, ¿no? Y que los telos se pongan las pilas y lo hagan más accesible, que van a ganar más dinero. Bueno, Andrea, te doy mil gracias. Espero que les haya gustado la entrevista, a mí me sirvió un montón. ¿Nos querés dejar algún mensaje, algo para despedirte? Mi mensaje creo que es que el órgano más importante que tenemos es la fantasía, que se exploren porque hay que explorarse, autoexplorarse. A veces no se puede solos, pero hay que buscar ayuda de alguien que hay que tener en cuenta, ¿no? De que hoy por hoy también existe la figura, si bien se paga, que se llama asistencia sexual, que ayuda en personas que no pueden hacerlo por sí mismos, pueden o tener relaciones con la persona, o también esta persona puede servir de apoyo. ¿Por qué? Porque los cuidadores o los asistentes domiciliarios, cuidadores domiciliarios, es un tema complejo porque ellos no pueden meterse e interferir en tu relación o en la actividad. Ellos lo que pueden hacer es promocionar o sea, proveer la privacidad o los momentos, ayudar, acompañar a la persona con discapacidad, pero no meterse. Entonces, bueno, por eso te decía que es importante quizás para alguien que no pueda moverse por sí mismo, tener esta figura de asistente sexual. ¿Algo más que nos quieras informar? No, muchísimas gracias.